La creencia en otra vida, en el más allá, es una preocupación que han tenido siempre todas las religiones, por supuesto, incluida la religión católica, así como el Islam o el judaísmo. La salvación del alma es una constante en la Iglesia católica, pero también en la humanidad, en el hombre. El hombre ha buscado salvar el alma utilizando todos los mecanismos y medios que ha dispuesto. Es como pensar, salvar el alma es como realizar una carrera hacia la eternidad. Pues esa carrera la realiza el hombre a lo largo de la historia con una serie de intenciones individuales por un lado, pero también colectivas e institucionales. En el programa de hoy, Huellas de nuestro tiempo, les va a ofrecer la salvación del alma y el patrimonio artístico, cultural e histórico. La Iglesia Católica ha rezado continuamente y reza para obtener que las ánimas del purgatorio, las benditas ánimas, puedan aligerar su camino, ese recorrido que tienen que hacer, porque no estamos seguros que todas las almas directamente vayan a la presencia de Dios. Y la Iglesia continuamente enriquece los rezos y todas las posibilidades para que ese camino se aligere. Diríamos, esto se hace, como indicábamos en la presentación inicial, de una manera individual por cada uno de nosotros, pero también cuando faltamos, las instituciones, nuestros allegados, incluso la propia Iglesia hace que nuestra alma herede lo poco o mucho que tengamos, porque la Iglesia, con todo ese patrimonio que realiza en defensa del alma, ha formado nada más y nada menos que toda la cultura europea, todo el patrimonio histórico, artístico que hay en Europa, basado en todas las intervenciones que la Iglesia ha tenido en el arte. Ha enriquecido el patrimonio histórico artístico. Y este es el tema que vamos a exponer hoy. El alma se tiene que salvar. La salvación del alma está unido a un patrimonio. El patrimonio histórico artístico que vamos a ir analizando y enumerando. Para ello contamos en el estudio con un invitado, don Jesús Gómez Jara, al que le damos la bienvenida. Primero porque nos ha ofrecido su trabajo, que es un trabajo de investigación de él, el que vamos a exponer hoy. Y segundo, por la disposición de haber acudido al programa. Hombre, encantado. Así que bienvenido, Jesús. Don Jesús Gómez Jara, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Arte. Una de las especialidades más atractivas de aquella facultad que, entre comillas o en paréntesis, ha dejado de existir con ese título. Pero bien, continuamos. Ese es otro tema. Don Jesús Gómez Jara se dedica a la investigación del patrimonio y de la cultura popular. Hace numerosos trabajos que no vamos a enumerar, publicaciones que tiene sobre un recorrido histórico por la provincia de Toledo, ensalzando el patrimonio monacal que hay en la mayor parte de los pueblos. Pues bien, con esa presentación y esta idea, preguntamos a nuestro invitado. La salvación del alma es la gran preocupación que tiene la Iglesia, por supuesto.
yo no voy a decir la que más, porque no quiero meterme en esos terrenos, pero una gran preocupación la podríamos determinar casi con mayúscula. Sí, sí, entendiendo por iglesia los fieles, ¿no? Son los fieles los que tienen la preocupación por la salvación del alma, o por lo menos la han tenido durante todo el transcurso de la historia, ¿no? Y la han tenido porque tenían muy metido dentro que la idea fundamental de que esta vida era pasajera, era de tránsito, y que lo importante era la otra vida eterna. Pero esto no solamente la Iglesia Católica, como te has dicho antes en la introducción, ni siquiera las religiones monoteístas que han nombrado, como el judaísmo o el islam, sino que desde el Paleolítico, con los monumentos megalíticos, pues ya tenían ellos su creencia en la otra vida y se procuraban hacer unos monumentos, los monumentos megalíticos que se llaman. Pero no olvidemos los templos hindúes, los templos chinos, los templos egipcios, la cultura azteca, la cultura inca. Es decir, todos nos hemos preocupado por la otra vida y por agradar al Dios que nos espera, sea quien sea, en este caso los católicos, a Jesucristo y a su madre, pero esa consecución de esa vida eterna nos la tenemos que ganar en esta vida de aquí. Esa es la preocupación que hay. Jesús, podemos decir, yo cité antes, porque he leído tu trabajo, un trabajo de investigación muy interesante, que el alma está en una carrera hacia la salvación. Es decir, tenemos que buscarla, ¿no? Claro, pero es que la carrera empieza desde el momento en que naces. Pero realmente, durante esta vida, que es la iglesia militante, nosotros podemos hacer acciones para contraer méritos ante el juicio final y conseguir la vida eterna, es decir, entrar en el cielo, a la visión beatífica de Dios. Pero eso es prácticamente imposible. Prácticamente imposible porque no somos tan perfectos, salvo los santos y bienaventurados. Entonces tenemos un sitio intermedio que no es, ni somos tan malos para que nos condenen eternamente, ni tan buenos para ir directamente al cielo, sino que hay un estado intermedio que es el purgatorio. Antes de nada quiero advertir y quiero señalar de que lo que queremos reflexionar es sobre el hecho real de esa preocupación por la salvación eterna, por la vida, por la otra vida, y de cómo luchamos por conseguirla, o se ha luchado, porque ahora mucho menos, pero a través de toda la historia, estos 2000 años de historia de la religión católica, que es la que tratamos aquí, pues se lucha por ella, y se ha luchado por la vida haciendo méritos en la tierra y otros méritos para toda la eternidad. De modo que ya lo vamos a ver, pero que no vamos a tratar aquí la salvación del alma desde el punto de vista teológico, ni científico, ni filosófico, ni queremos meternos en temas de teología, ni temas de nada por el estilo, ni mucho menos a ver cómo diré yo, de que tenemos predestinación y que hagamos lo que hagamos, vamos a ir al cielo, vamos a ir al infierno. Sí. No se trata de eso. No defendemos la predestinación, ya por principio. Se trata de constatar y reflexionar sobre el hecho real de cómo el hombre ha ido haciendo méritos para salvar su alma. Y cómo esas acciones van a repercutir en el patrimonio histórico. Y van a repercutir, ¿por qué? Porque generan riqueza a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, como no es cortoplacista ni es especuladora, pues lo conserva y ese patrimonio cada vez abunda más, se generan rentas, y las rentas lo que hacen es crear patrimonio histórico artístico. Si me permites leer simplemente lo que con estas acciones, estos méritos que las personas individuales hacemos, o se ha hecho a lo largo de la historia, porque es patrimonio histórico, no es el patrimonio actual, sino histórico, pues lo podemos resumir en estas grandes cuestiones. Primero, el legado inmenso de cultura y patrimonio histórico-artístico del mundo occidental. Es decir, que
este legado inmenso prácticamente es todo religioso. Evidentemente solamente los palacios y los castillos, pero lo demás prácticamente es la Iglesia Católica en un pueblo, pues los monumentos son las ermitas, los cruceros, los calvarios, las ermitas, como he dicho, la parroquia, el convento, etcétera. Es patrimonio prácticamente religioso. Segundo, que no solamente crea el patrimonio material, sino que las personas ha creado un larguísimo elenco de artistas, músicos, artífices, aprendices, que surgieron merced precisamente a estas acciones meritorias, es decir, las fundaciones de conventos, o la fundación de una capilla, la fundación de una capellanía, etcétera. Y luego todo eso tiene una repercusión social, porque todo esto, al hacer un convento, no solamente se está salvando su alma, sino que está dando trabajo. Entonces no nos podemos imaginar la construcción de una catedral, la construcción de un convento, la construcción de un retablo, las peonadas y horas y jornales que se han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Pero a todos los gremios, desde músicos, canteros, cinceladores, doradores, estofadores, albañiles, maestros de obras, arquitectos, en fin, para todo daba la Iglesia en aquellos tiempos. Jesús, si te parece que todo eso lo vamos a ir tratando, vamos a ir viendo, yo me centraría en la siguiente cuestión. Tú has dicho, hay que recorrer un camino, el alma tiene un camino hasta llegar a la presencia, a la presencia eterna con Dios. Y ese camino es meritorio, acabas has expuesto. Bueno, es que la carrera de salvación que se llama, que lo llaman en la mística, y la ascética, la carrera de salvación, en realidad empieza en la tierra, pero ellos no lo consideraban ahí. La tierra la consideran como un sitio de paso, cuando la verdadera carrera de salvación empieza en el purgatorio. Entonces, asegurarse que está en carrera de salvación, que no está estática el alma, porque nadie reza por ella, ni nadie se acuerda de ella. Entonces, empezar la carrera de salvación hacia la visión beatífica de Dios, hacia pasar al cielo, estar en carrera ya era muy, muy, muy halagador para los familiares y los deudos del difunto. Eso pero otro más. Pero hay unas intervenciones de tipo individual también, ¿no? Bueno, pero es que las acciones de tipo individual, precisamente las acciones meritorias en la tierra, era para asegurarse esas plegarias, porque nos ocurre que nos morimos y si vamos al purgatorio dependemos de las oraciones, pero las oraciones nosotros ya no las podemos hacer. Las tienen que hacer nuestros familiares, encargarlas. Y eso, en el mejor de los casos, solamente será durante la vida de nuestra mujer, nuestros hijos. Pero normalmente suele ser un año. Sí. Entonces, para asegurarse esas plegarias, ¿qué hacemos? Pues unas acciones meritorias en el sentido de que asegurarnos las oraciones mediante fundaciones, mediante creación de memoria. Ya lo veremos más adelante todo eso, de cómo son las acciones individuales y luego las acciones colectivas. Es decir, las acciones que uno se procura por sí mismo, por sus medios, para asegurarse oraciones, sufragios y sacrificios, y otras aquellos que no tienen medios para asegurarse, viene la Iglesia Católica con acciones institucionales, porque tiene sus propios mecanismos para apoyar las acciones, la salvación del alma, las ánimas de purgatorio. Entonces, si te parece, podemos empezar por ver las acciones individuales, ¿no? ¿Cómo las denominamos? Bueno, pues acciones individuales fundamentalmente son tres. Acciones individuales, tres grandes apartados. Las que se encaminan, pues se pueden incardinar en lo que se puede llamar fundaciones. Otras que son las mandas pías, en los testamentos, mandas pías, o en vida, mandas pías, piadosas quiere decir, ¿no? Y las limosnas. Es decir, todas esas son a la Iglesia, todas esas son acciones agradables a Dios. Las fundaciones, ¿qué son las fundaciones? Pues estamos hablando de acciones personales ahora, son las fundaciones de conventos, capillas, capellanías, las memorias, lo tenemos en pantalla ahora, memorias, vínculos
y los Supremos, que lo has nombrado tú antes, declararan nuestra alma como heredera universal, solamente en el caso de que no tuvieran herederos directos ni nada, sino un matrimonio sin hijos, un sacerdote, un presbítero, un eclesiástico, pues secular, ¿eh? No podía ser monje ni nada porque esos no tienen nada propio, pero los seculares sí que tenían, y eso, como no tienen herederos forzosos, pues lo que hacían era nombrar a su alma heredera universal. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos sus bienes pasaban a la Iglesia y se invertía en misas por su alma, misas, responsos y demás sufragios que había. Jesús, todo eso originó que en algunas iglesias, catedrales fundamentalmente, haya capillas adyacentes, colaterales, Sí, claro. con distintos nombres. Es el segundo que he dicho. Primero, los conventos. Sí, sí. Porque la fundación de conventos, que fue importantísima, por ejemplo, en los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo en el XVII, aplicando el Concilio de Trento con las grandes órdenes reformadas, pues surgieron, sobre todo franciscanos, trinitarios y carmelitas, pues surgieron multitud de conventos. Solamente Santa Teresa fundó un montón, ¿no? Quiero decir que entonces esas fundaciones se buscaban a un fundador, a un patrono, y se puso de moda ser fundador. Se puso de moda, que es lo bueno que tuvieron en aquella época. Pero el fundador patrono era también, hoy diríamos, el sponsor. Sí, claro, ¿no? claro. El que contribuía económicamente. No, totalmente. El convento lo construía todo y lo daba y lo dotaba con toda la ornamentación. Es decir, la dote de sacristía, que se llamaba. De sacristía quiere decir todos los ornamentos litúrgicos, cálices, todo, todo, objetos litúrgicos y los ornamentos litúrgicos. Es decir, y todo eso forma parte del patrimonio. Todo eso. No solamente lo que es el edificio como tal, sino también le dotaba de todos los medios para que pudieran realizar su función. Sobre todo los objetos de culto. Litúrgica. Algunos los retablos no los o hacían nada más que el mayor, y los demás los dejaban para otras fundaciones u otras capillas. Menores. Sí. Se podían llamar menores, otros ¿no? retablos que no fueran el mayor es el principal de la capilla mayor. Pero lo que quiero decir es que esa fundación se puso de moda. Fíjate la cantidad de conventos que se fundaron en el siglo XVII y XVIII en España, y lo que hablábamos antes de la repercusión social, de las peonadas, de los trabajos que había, canteros, albañiles, de todo, ¿no? Pues todo eso enriqueció no solamente a las personas, sino a la cultura sobre todo, porque a Dios se le daba lo mejor, y lo mejor era la obra de arte. Por eso esos grandes retablos, por eso estos grandes edificios, estos grandes conventos que vemos aquí en Toledo, por ejemplo, sin ir más lejos, los del pueblo eran de otro tipo, pero pertenecían al estilo barroco y al estilo que se llevaba en el momento, ¿no? El rococó o renacimiento, depende de la época de la fundación. Y luego las capillas, como me has mencionado antes, las capillas son otra cosa, es hacer una capilla dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia o dentro de la catedral. Todas las capillas de la catedral de Toledo pues son las de los Reyes Nuevos, pues todas esas son capillas financiadas por alguien. Era la manera de financiar la capilla, la construcción de la iglesia o de la catedral. Normalmente las capillas de las iglesias de los pueblos, la capilla mayor, eran del señor del pueblo. El conde de Oropesa era patrón de todas las capillas mayores de las iglesias de toda la campana de Oropesa, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecían a su señorío, a su estado, y entonces se erigía en patrono. Y contribuía todos los años pues, con 1000 maravedís, por ejemplo, con una cantidad por el patronazgo. Excepto la de Oropesa, que era mucho más cara, ¿no? Que ahí se podía enterrar y ahí iba a misa todos los domingos. Pero eso se puso de moda y realmente no era nadie si no fundabas un convento o eras patrón de una capilla mayor. Y las capillas más distintas, las de las naves, pero que abrían el muro de la iglesia, ¿eh? Se construía la iglesia sin capillas y luego compraban y pagaban una cantidad importante por adquirir el terreno para la capilla, y tenían el lugar de enterramiento ya asegurado ahí. Lo hemos visto en algunos de las imágenes que hemos traído de cómo tienen los sepulcros en las capillas
sepulcros maravillosos, vamos, de obras de arte auténtico. No se conformaban con simplemente enterrarse en el suelo con una... No, hacían retablos, hacían unos retablos y hacían unas estatuas, unos sepulcros, por ejemplo, que te voy a decir yo, tengo aquí la relación, a ver si te las digo. En la Cuenca, por ejemplo, tenemos el sepulcro de Alonso de Montemayor, ahí lo tenemos en la imagen. Este es del siglo XV, de 1469, que está con su mujer, y está, esto es la capillita que han hecho ahí, pero como sepulcro. Y eso han pagado el nicho, pero fíjate cómo lo adornan y qué obra de arte hacen de un sepulcro como ese. Otro distinto, por ejemplo, es en Toledo, en la catedral, el sepulcro del cardenal Gil de Albornoz, pues ahí ya es de otro tipo. Sí, este fue catedral de Toledo. Pero Jesús, si podemos ver la imagen anterior, la de Cuenca, sí. Esa capillita, están enterrados, sí. Pero estamos hablando de la salvación de su alma. Sí, ¿Qué se hacía para eso? Para salvar el alma. Bueno, en primer lugar, enterrarse en sagrado, era obligatorio, ¿no? Sí, sí. Y segundo, que precisamente lo que se nombraba, que en esos altarcitos y las capillas mayores, lo que se hacían es nombrar capellanes, que dijeran permanentemente misas en las capillas. Por ejemplo, a ver si encuentro la de la formación de la capilla en el convento de franciscanos de Arévalo, para leerte precisamente, para leer a ti y a los oyentes, el cómo encargaban, don Alonso de Montalvo es el que funda la capilla en el convento, estamos hablando de 1571 también, en el siglo XVI, que funda la capilla del convento de San Francisco de Arévalo. Él era natural de Arévalo, pero era el administrador de los bienes de la mitra toledana, de las rentas. O sea, que vivía aquí en Toledo, aquí murió, y de aquí hizo el testamento y se mandó a enterrar en la capilla esta que funda allí, ¿no? Entonces... le decían misas, ¿no es así? Hombre, que funda es que no solamente funda la capilla, sino que hace el retablo, le pone todos los recaudos de cáliz, copones, sí, etcétera, crucifijos, velas, candelabros, todo. Y aparte de eso, nombra un capellán o varios capellanes para que permanentemente, durante toda la eternidad, perpetuamente, dice el testamento, le digan misas. Concretamente, tenía un capellán que le dijera 2 misas a la semana. 2 misas a la semana. Una el día que él quisiera y otra el día de los santos que él nombra. Que él nombra 52 santos de su devoción. Entonces, el día de ellos, 52 santos, son 52, o sea, uno por semana. Entonces, 52 semanas. Exactamente, un año. Sí, sí. Entonces, los nombra y todos los años tiene que decirle una misa el día del santo ese que nombra y otra el día que él eligiera. Que quiera el capellán. Claro. Entonces, le está diciendo sufragios por su alma. Claro, no era... Es decir, la misa está dedicada sí, al personaje. Al alma de él, sí, señor. Al personaje. Mira, eso es en las capellanías era muy... A ver cómo te digo yo, otra capilla muy famosa fue aquí en Toledo, esta ya no es en Toledo, es la capellanía que fundaba doña Leonor de Mendoza. Funda la capilla del Corpus Christi, que luego será el Hospital de San Juan de Dios, que luego será la maternidad y residencia de la Diputación. Sí, sí. Pues ahí fundó primero una iglesia, una capilla, pero la dota estaba al lado de Santo Tomé, como sabes, ¿no? Y la dota con un capellán mayor, 8 capellones, un sacristán y 2 mozos de coro, con la obligación de asistir a dicha capilla mañana y tarde y decir todos los días una misa cantada y 3 rezadas por ella, por su alma. Todos los días. Todos los días. Pero, todos los días. Mira, llegamos a la mitad del programa, sí, pero ya hay una objeción importante que yo te voy a poner. Dinero, pero ¿no? Cuando hagamos el descanso. Muy bien. Es decir, esa señora estaba en la carrera de su salvación
con ventaja. Claro. Con sí, ventaja. sí. Luego hablaremos de Sí, eso. de eso hablaremos Si en la te segunda parece, parte. hacemos un descanso Es muy y importante seguimos. eso, es muy importante eso Amigos, que- un pequeño descanso y seguiremos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Pero si no, Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les está ofreciendo a ustedes un tema cultural, espiritual, histórico-artístico, tiene de todo algo, pero fundamentalmente nuestro título es la salvación del alma y el patrimonio histórico y cultural. En la primera parte hemos hablado de cómo el alma hace un recorrido en la vida terrena, con unos méritos para poder llegar a esa eternidad, que es lo que en definitiva busca la existencia del hombre. Todas las religiones, comentábamos en la primera parte, no solamente la religión católica, sino también el Islam, el judaísmo, las religiones orientales menos conocidas para nosotros, pero hasta las religiones prehistóricas han sentido la inquietud de continuidad. La eternidad está marcada, la trascendencia está señalada en la vida existencial del hombre desde su creación. Pues con esta idea contamos en el estudio con don Jesús Gómez Jara, que ha hecho un trabajo, ha realizado un trabajo y lo ha traído aquí para exponerlo ante ustedes sobre este título y con esta idea está hablando. El alma recorre un camino terrenal para llegar a la eternidad, pero aún ya en esa segunda fase, ha de tener aligerado el camino para no hacerse solamente el camino tan eterno como puede ser la eternidad. Y entonces don Jesús nos estaba hablando de una serie de acciones, actividades meritorias que aligeran el recorrido y acortan el poder estar en presencia de Dios. Y nos habíamos quedado con una idea que yo ya le había planteado, una idea problemática. Quien más bienes tenía y tiene, más donaciones puede hacer para que se rece por su alma y pueda aligerar el camino. Pero los que no tienen bienes están en desventaja, son más pobres. No. A ver cómo, Evidentemente, yo estoy a ver hablando... cómo ese tema Sí, que yo te he puesto ahí. Lo que pasa es que para eso está la institución, las acciones colectivas, es decir, las acciones institucionales de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica crea sus propios mecanismos para las ánimas benditas. Pero vamos a terminar con las acciones individuales, que son las que generan el patrimonio histórico. También las acciones de la Iglesia, con las cofradías de ánimas, van a generar su patrimonio, por lo menos su patrimonio documental y el patrimonio histórico. Aunque no me respondas a la pregunta así exactamente, pero poco a poco le vas a ir dando vida a esa cuestión. Claro. ¿Me quieres decir eso, no? Sí, no, claro. Bien. Claro. Pues entonces, efectivamente. adelante. Pero vamos a continuar con esto que hablamos de las fundaciones, que como el fundar un convento es que no eras nadie, es como hoy si no estás en Google, no, pues no eres nadie. Entonces si no eras fundador de un convento, pues eras un... O sea, que no solamente se fundaban conventos por la salvación del alma personal, y otra intención muy importante que era también para que hubiera vida de intensa espiritualidad en los propios conventos, ¿sí? Para otras personas que buscaran la perfección cristiana. Es decir, ¿no? que los miembros del convento rezaban por los que no tenían dotación económica. Sí, pero a su vez también
ellos mismos, los habitantes del convento, las monjas, los frailes, llevaban una vida tendente a la perfección, camino de la perfección, y llevaban una vida honesta, una vida santa, agradable a Dios, que también procuraban la salvación de su alma. Con lo cual, el fundador no solamente conseguía la fundación de su alma, porque tenía toda una comunidad rezando por ella. Por ejemplo, doña Magdalena de Frías, en Arenas de San Pedro, en Arenas, funda un convento en 1591 de carmelitas descalzas. Bueno, pues este convento de carmelitas, que era muy modesto porque era de la familia de los Frías, pero de los Frías de Arenas de San Pedro. No era de los Frías, del duque de Frías, no. Eran unos hijos de algo, entonces no tenían mucha... Ahí tenemos el convento que fundan, de esto es de principios del siglo XX, que se quemó, le quemaron los franceses, y esa es de una foto de la ruina, la única que se queda. Ahora ya es un solar todo y está construidos pisos. Queda la iglesia conventual sí que queda. Bien, pues esta la funda. ¿La funda por qué? Porque no tiene hijos, es soltera. Se muere doncella y entonces deja heredera a su alma. Y ya vamos a encadenar con el otro que tanto entusiasmo genera en ti. Es que me ha agradado el concepto. Mi alma es heredera, sí, claro, señora, de mí mismo. Al no tener hijos ella ni nada, lo que hace es, en las casas suyas las dona para que se haga un convento y con el resto de bienes que tenga y rentas que tenga, deja heredera a su alma. Eso quiere decir que dejar heredera a mi alma, a su alma, la persona, quiere decir que hereda la Iglesia Católica, la parroquia de Oropesa, de Arenas en este caso, y lo invierte todo en misas por su alma. ¿Qué le ocurre? Pues que todas estas donaciones, que es otra de las cuestiones que vamos a ver, no solamente esta, sino... Esto es el capital inmobiliario, por ejemplo, que deja, ¿no? Pero hay otras que son dinero en efectivo, moneda, que son juros o censos, el censo es lo más común que había, pues dejar un censo, por ejemplo, un censo era una hipoteca. Tú te haces prestamista y me prestas a mí X dinero para lo que sea y tengo una renta de 50 reales al año. Pues 50 reales al año, ese capital que a lo mejor son, lo que sé, vamos a poner 1.000 ducados, ¿no? Al 5%, pues 50 ducados al año, bueno, pues de renta. Pues esos 50 reales, 50 ducados, van a la iglesia, con la condición de que le digan misas por valor de 50 ducados o 50 reales. Si la misa vale 4 reales, pues me dices 10 misas o 12 misas, ¿vale? O las que sean, las que correspondan, y esas misas van por mi alma. Con lo cual quiere decir que yo tengo asegurada, con esa donación que hago, digamos 50 misas anuales por la salvación de mi alma. Es decir, que mi carrera de salvación, que también te gusta esta expresión, la carrera de salvación de las almas, pues va a ser más corta que la de otro que no tenga quien rece por él. Pero los... diríamos, habitantes del convento, monjas y frailes, tienen también la obligación de rezar por todas las almas. Hombre, es que la mayoría de las monjas, una de las devociones más extendidas en los conventos es la devoción a las ánimas benditas. O sea, que las almas del purgatorio, que quiere decir que es que precisamente la comunión de los santos precisamente es eso, ¿no? La solidaridad entre todos y fundamentalmente con las almas benditas. Bien, se va respondiendo se va aclarando la pregunta. Hay situaciones en las que realmente, bueno, cuando llegamos a las cofradías, para no saltarnos el orden, ya veremos cómo cuando las cofradías tienen sus propias normas de sufragios, de misas y demás por las ánimas benditas. Las fundaciones ya vemos claro cuál era su misión. Sí. Era procurarse, digamos, Mira, también, ojo, en muchos testamentos que hacen mandas, las mandas pías que llamamos, pues mandan a lo mejor, que te voy a decir yo, un X dinero por las ánimas más necesitadas del purgatorio. Es decir, que en muchos testamentos, no solamente en la de los ricos, sino también en la de los pobres, pero en vez de mandar
yo qué sé, 1000 reales, pues mandan 12 reales para que se digan misas por las ánimas más necesitadas del purgatorio. Sí, sí. Hay otros testamentos en el que se señala que las misas se digan en tal altar y en tal altar y en tal altar determinado, de tal sitio, porque en cada misa que se dice sale un alma del purgatorio. O sea que la caridad también era una acción meritoria, el que tratara de ayudar a las demás ánimas benditas, no solamente a las suyas, sino a las demás, también era una acción meritoria ante Dios, ante el juicio, y en consecuencia procuraba no solamente salvar las suyas, sino salvar también las demás. Es decir, la solidaridad, caridad, que en la Iglesia Católica es ser caritativo, pues está muy extendido y además con mucha devoción en las ánimas benditas. Y eso es una acción colectiva de la Iglesia, procurar y promocionar la devoción a las ánimas benditas. Como digo, todo esto, la verdad es que la otra parte, que son las limonadas, es decir, por una parte las fundaciones, por otra parte las mandas pías y por otra las limonas, todo eso, ya veremos luego más adelante, va a generar una riqueza en la Iglesia. Y como tú dices, todo esto supone que yo tengo que ser rico para fundar un convento, no digo nada. Fundar, como por ejemplo el don Diego de Cárdenas en Colmenar de Oreja, que funda el convento de las Agustinas Recoletas en Colmenar de Oreja, un conventazo enorme, pues es inmensamente rico, pero es soltero y deja heredera a su alma también, además de fundar el convento y de que tienen la obligación las monjas de rezar por él 2 horas diarias de oración, más no sé cuántos responsos, más no sé cuántos misas por su alma todos los días, un responso diario después de la misa de comunidad y no sé qué, bueno, todo lo deja todo muy bien dispuesto en el testamento. Pues todo eso, aparte de todo eso, encima luego deja heredera a su alma para que en la parroquia también se digan muchas misas y como los párrocos están tan cargados de misas, ¿qué es lo que hacen? Ese es el convento, la planta del convento del Colmenar de Oreja, bueno, pues como veis es un edificio enorme, o sea, que con su claustro, con su iglesia, con sus conventos, la celda en la planta alta, esta es la planta baja, y su huerta al fondo, que se ve allí nada más que un poquito, pero que se gastaron muchísimo dinero, Pero claro, como tú has insinuado antes, ¿eso significa que tiene más ventaja en la carrera? Sí, hombre, pero pues sí. ya estamos viendo, sí, Jesús, sí. que por la caridad, Sí. en algunos testamentos ya se especifica, y dejo también una cantidad. No, pero la verdad es que... Pero para el resto de las almas del purgatorio. Pero la verdad es que el que podía fundar un convento tenía asegurada a 40, 30 o 50 monjas, o 50, 20 o 30 frailes, rezando por él permanentemente encima de su tumba. Bueno, pero o sea, también el rezo vamos a ir suavizando o por lo menos aclarando la pregunta, pero también para el resto de las almas. Sí. Porque cuando se funda un convento, los frailes o monjas rezan por todos, piden por todos. Pues sí, hombre. Y entonces ahí ya tenemos un factor positivo para lo que estamos hablando. Pero hay una serie de instituciones que, diríamos, intervienen también colectivamente en el beneficio de la salvación en esa carrera que yo decía. Pues claro, digo carrera porque es un camino. Es un camino. Metafóricamente hablando, para que nuestros telespectadores entiendan por dónde queremos y por dónde llevamos la exposición del tema y por dónde tú estás explicando. Andar el camino. El camino. Es lo que se entiende por carrera. En carrera, un alma que está en carrera de salvación, y decir que está en camino que no está estática porque nadie reza por él, ¿no? Entonces, sí tenemos, te estás refiriendo a las acciones institucionales ya. Las acciones institucionales son los mecanismos que tiene la Iglesia. Es decir, ya las acciones de cada uno tiene las que tiene y las ha hecho y ya está, y ha hecho, son agradables a Dios y ya será juzgado y demás. Pero Dios es infinitamente sabio, infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Si tú has tenido mucho, pues te exijo mucho. Tú has tenido poco, te voy a exigir poco, ¿no? Pero evidentemente la Iglesia Católica tiene sus propios mecanismos
para la redención de las ánimas benditas. Uno de ellos es, como he dicho antes, la promoción del culto a las ánimas. El culto en general. Por eso te he dicho antes que muchas cláusulas testamentarias ofrecen dinero para que se digan misas por las ánimas más necesitadas o por las ánimas benditas en general. Sí, sí. Entonces, eso, por una parte, se promociona el culto y se crean altares de ánimas benditas en las parroquias. Tenemos en Torrijos, en la Colegiata, tenemos un altar, por citar uno cerca, hay muchos más, ¿no? Pero por citar uno cerca, y tenemos el altar de la Colegiata de Torrijos, de las ánimas benditas. Tiene un cuadro de las ánimas benditas y lo promociona, y ahí se dicen las misas. Un señor encarga a una señora devota de las ánimas, encarga una misa ahí y está ofreciendo sufragios por las ánimas, en general las ánimas benditas, ¿no? Bien, que son todas las que están en el purgatorio. Sí, sí. Y cuanto más necesitadas estén, mayor atención se las hace. Pero también hay cofradías, ¿no? Por otra parte están las cofradías, efectivamente. Eso ya es el colmo del culto, porque ya son una asociación de fieles dedicada exclusivamente a promocionar y a ejercitar el culto a las ánimas benditas, a las almas del purgatorio, para su pronta redención. Es decir, para acelerar su carrera de salvación. Las cofradías de ánimas tienen, por ejemplo, en Parrilla y Navalcán, existen en todas las parroquias, la cofradía. Es una de las que existen, como existe la de Santísimo Sacramento, existe la de la Veracruz. Sí, es decir, que toda la parroquia, todas las parroquias lleva tienen, implícito sí, señor, tener una cofradía de ánimas, sí, o una cofradía sacramental. Bueno, pero la cofradía sacramental es distinta, o las de sí, penitencia son distintas. Las de ánimas es exclusivamente para salvar, para ayudar a salir a las ánimas benditas del purgatorio, ¿vale? A salir del purgatorio. Entonces, eso se promocionaba y, por ejemplo, en la de Parrilla y Navalcán, todos los lunes se decía una misa por las ánimas benditas. Todos los lunes del año. Y ellos se dedicaban, los cofrades a que le tocaba, a pedir los domingos por el pueblo, a hacer la colecta, la demanda, que llaman, por las ánimas benditas. Y daban dinero el pueblo. Y con ese dinero, por eso son acciones colectivas, con ese dinero se decían misas y se decían sufragios. Instituye también la Iglesia Católica el culto a las ánimas benditas, no solamente, sino otros cultos oficiales. Por ejemplo, el Día de las Ánimas, el 2 de enero, el 2 de noviembre. Entonces, el 2 de noviembre tenemos una fiesta dedicada exclusivamente a las ánimas benditas, que está las 24 horas, por lo menos estaban antes, 24 horas tocando las campanas y rezando responsos en las tumbas cuando se enterraban en las iglesias, pero si ya no se enterraban, se decían los responsos en la iglesia por las familiares que teníamos, pero todas las familias iban con el cestillo, con las velas, y se cantaban. Mi abuelo era sacristán y yo monaguillo, y íbamos y nos tirábamos toda la noche diciendo responsos, el cura, el sacristán y los monaguillos diciendo responsos, cada uno con su misión, toda la noche de ánimas, ¿no? Completamente. Jesús, eso por esa parte. Tenemos todavía tiempo y hay una cuestión importantísima. Toda esta exposición de apoyos, de testamentos para aligerar el camino, sí, ha ido creando un patrimonio en la Iglesia, en el mundo occidental fundamentalmente. Patrimonio que podemos llamar histórico, artístico, muy amplio. En esta parte del programa a mí me agradaría que tú nos fueras detallando cómo ese patrimonio se ha ido formando, se ha ido enriqueciendo, y es el patrimonio que tiene la Iglesia. Bueno, fruto que aparentemente es una riqueza, pero la cuida. Claro. ¿Cómo se ha ido formando esto? Esto es la materialización de estas acciones meritorias. A ver cómo diría yo, un bien inmaterial, un concepto tan inmaterial como es la salvación del alma, sin embargo genera un patrimonio material extraordinario. No
todas estas acciones que hemos dicho requieren mucho dinero. Y las memorias, por ejemplo, del dar una tierra para que te para que te digan 2 misas al año, o un censo, una hipoteca, ¿no? Para que te digan, como te he dicho antes, 50 reales o 12 reales o lo que sea, pues son 4 misas, pues 4 misas y tal. Quiere decir que todo eso generaba dinero a la Iglesia y riqueza. Riqueza de bienes inmuebles, de tierras, de edificios, de ornamentos, de objetos litúrgicos, de todo tipo de riquezas, todo tipo de riquezas materiales. Entonces esto, si se analiza desde un punto de vista sesgado, desde un punto de vista materialista o anti-eclesial o anticatólico, anti todo, pues entonces sí, es así, pero es que ahí no se queda. Primero hay que situarlo en el contexto histórico, no se puede analizar con la mentalidad de hoy. Tener en cuenta que desde el Renacimiento, estoy hablando ya del siglo XV, siglo XVI, en que empezaron a existir en el mundo las ciencias experimentales, el mundo se fue secularizando, paulatinamente, pero inexorablemente. Y estamos donde estamos ahora. Pero esto empezó en el Renacimiento, que la Edad Media era muy religiosa. Sí. Excesivamente. El centro del mundo era Dios. Claro, exactamente, el Y centro el del mundo, pero ya vinieron las ciencias experimentales. El centro del mundo, el hombre. Y claro, o la Bien, tierra. pero toda esa riqueza... Bueno, pues toda esa riqueza, ¿qué un ocurre patrimonio. con ella? Vamos a ver, por ejemplo, pues eso se invierte en el patrimonio artístico. Es decir, por ejemplo, lo que he dicho antes, las cofradías de ánimas. La cofradía de ánimas de la torre de Esteban Ambrán pedía todos los domingos por el pueblo, hacía la demanda colectiva. Bueno, pues entre otras obras que nos quedan, aparte de las misas por las ánimas, creó el gran catafalco de la torre de la cofradía. Posiblemente lo podemos recordar, pues sí, porque ya hemos hecho un programa. Hicimos un programa exclusivo del catafalco, sí. Precisamente en el mes de ánimas. Es una obra de arte. Es una obra de arte, pero aparte, más que eso, es el símbolo. Ahí le tenemos. Ese es una vista general de cuando se monta, porque lo siguen montando, y os recomiendo que vayan a verle todos los que puedan. En noviembre. Que vale la pena. Está todo el mes de noviembre, todo el mes de noviembre montado. Y ahí, mira, por ejemplo, como las ánimas benditas, uno de los cuadros es la Virgen del Carmen. Como los devotos de la Virgen del Carmen tienen una ventaja de que les va a ayudar el día del juicio final, el día de... el día de las ánimas del purgatorio. Jesús, a mí se me están ocurriendo muchas preguntas. Este patrimonio artístico es muy importante, interesante, sí, pero también tuvo en todo ese recorrido de ejecución y edificaciones, también cumplió una función social, laboral. Bueno, ¿Cómo podemos reflejar eso? Ya lo dije al principio, que el hecho de fundar conventos, construir catedrales, construir tanto edificio, tanto orfebrería, tantas custodias, tantos cálices, tantos copones, custodias, etcétera, patenas, vinajeras, cruces de mangas, cruces esculturas, de parroquias, pinturas, retablos, ni te cuento, la cantidad de peonadas y de artistazos que se crearon con eso. Realmente creó la historia del arte. La Iglesia Católica, estudiamos el barroco, estudiamos el arte medieval, el arte prerrománico, el arte gótico, pues todo eso estamos hablando de catedrales, de iglesias. El barroco, pues estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII fundamentalmente, el rococó, siglo XVIII. Sí. Ahí ya empieza, ya en el siglo XIX ya empieza la decadencia y ya vienen los gobiernos liberales y demás. Bien, ¿no? Pero la función social es muy interesante. Y aparte de eso, ¿no? Hombre, artistas, artesanos, claro, arquitectos, ingenieros, dibujantes, diseñadores. Hay un cúmulo y todos los artesanos, todo inmenso, diríamos, de inmenso. creación de empleo, diríamos claro, hoy, ¿no? Claro, en términos de creación de empleo diríamos hoy, pero no solamente eso, pero esto lo estábamos haciendo en que si se viera con los ojos malos, cortos de vista, el que la Iglesia se estaba enriqueciendo a costa de la salvación del alma. Yo digo que no se estaba enriqueciendo, que lo que hacía era, eso sí, tener patrimonio, pero ese patrimonio lo que hacía era invertirlo en
objetos de culto, es mantener lo que hoy estamos llamando el patrimonio histórico-artístico. ¿Por qué? Porque es histórico y es artístico porque es arte. Bien, pero eso no solamente tiene una función, que lo podemos ver también en las diapositivas que tenemos, cuando hablamos de las acciones personales, que efectivamente todas esas generan riqueza para la Iglesia y la hacen rica. Digamos que el purgatorio hace rico a la Iglesia católica, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con las rentas y riquezas de la Iglesia? Las rentas y riquezas de la Iglesia las podemos analizar en la diapositiva, que ahí se ve muy gráficamente, muy bien explicitado, en el que el dinero, la riqueza, ¿en qué va? Pues en una parte al culto, es decir, no te podrías imaginar la cuenta que tiene la cera y el aceite para iluminar las iglesias. Tener en cuenta que las iglesias, ahí está, lo tenemos, a la izquierda vemos el culto que estamos analizando ahora, porque el aceite, la iglesia se iluminaban solamente con aceite y con cera. Y esos edificios tan enormes, imagínate la Catedral de Toledo, la cantidad de cera que se gastaba en una misa para tener iluminada la iglesia. Pero sí, cualquier iglesia. Bien, ¿no? Había una inversión, es lo que quiere decir. Pero eso en culto. Luego, sí, en el clero, evidentemente los curas y los canónigos y tal tienen su sueldo, está claro. Pero la mayoría de ese sueldo, también lo digo, la mayoría del sueldo de los clérigos revertía, la mayoría, a otros a la iglesia. Porque luego cuando se morían les dejaban grandes donaciones, sí, quizás porque lo tenían, ¿no? Pero sobre todo, donde se gastaba el dinero, la iglesia, en los edificios y en los objetos litúrgicos, es decir, en la historia del arte, es decir, en el patrimonio histórico-artístico. Sí. Entonces, ese patrimonio, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, por una parte, empleos, salarios. ¿Tú sabes la cantidad de aprendices que había? Que hoy los llamaríamos formación profesional. Aprendices de pintores, aprendices de doradores, de tundidores, de escultores, de tallistas, de entalladores. Bien. Inmensa, ¿no? Por ahí. Estamos llegando al final del programa. Luego tenemos el patrimonio documental, el patrimonio musical. Y tenemos otra cosa muy importante que todavía sigue dando dinero. Aquellas obras, aquellas mandas pías que hicieron, es el turismo cultural devocional que hay ahora. Y eso da mucho dinero a la Iglesia también, pero sobre todo a todo el PIB de España. Ahora mismo, sí, el turismo cultural y devocional da mucho dinero. El Camino de Santiago, las procesiones de Semana Santa de Zamora, de toda España, y el venir a ver la Catedral de Toledo y demás. ¿Vale? Bien. Jesús, hemos llegado al final del programa. El tema no solamente es espiritual, es cultural, histórico, artístico. Yo te agradezco el que hayas estado con nosotros y prepara otro tema porque empezamos el curso. Así que y ya sabes que hay que estudiar. Amigos, y también a ustedes animarles a que sigan con nosotros, porque Huellas de Nuestro Tiempo ya ven que está en todos los campos de la cultura, del saber, también de la religión, y también está en el campo de la amistad con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo programa.